Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando y bienvenidos nuevamente después de mucho tiempo a una reseña de disco clásico. En esta oportunidad vamos a hablar del legendario e influencial Slaughter of the Soul de la banda sueca At The Gates, publicado el 14 de noviembre del año 1995 a través del sello Earache Records. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración total de 34 minutos. Bueno, hablar del death metal es hablar de un género en cuyo mundo se expandieron muchísimas vertientes. El death metal surge en los 80, sus primeras expresiones las tenemos a muy finales de los 80, explota en los 90, pero al mismo tiempo que explota en muchos proyectos creativos, también fue capaz de diversificarse y engendrar a partir de sí diversos géneros bastante interesantes. A partir del death metal derivan géneros como el technical death metal, como el progressive death metal. Cuando se combina con el black metal tenemos el blackened death metal, el brutal death metal. En años recientes hemos tenido la expansión de uno de los géneros más interesantes del metal hoy en día en general, que es el avant-garde death metal. Y uno de esos géneros que forjaron una semilla muy importante en los 90, ya tirándose a mediados de los 90, fue el Melodic Death Metal. Y la tesis del Melodic Death Metal, la verdad es que era por sí misma bastante interesante, porque en el Melodic Death Metal, como su nombre lo sugiere bastante bien, tenemos por una parte la brutalidad, la oscuridad, la densidad del death metal junto con elementos melódicos. Particularmente nos vamos a encontrar en las bandas de melodic death metal que a una atmósfera de death metal tradicional se le van a agregar ciertos elementos preciosistas, podríamos denominarlo así, con voces que a veces no llegan tanto al gutural grueso que buscaba el death metal clásico, a veces no enfocado tanto en la velocidad, sino buscando un poco más de dinamismo rítmico, y particularmente el lenguaje de las guitarras cambia un poco. Por supuesto, aquí tenemos los riffs contundentes del death metal, pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar que muchas de estas bandas, heredando por ejemplo el heavy metal, elementos del heavy metal tradicional más épico, la armonización en las guitarras no simplemente se crean a base de riffs singulares y contundentes, sino que se van armonizando, los solos empiezan a adquirir también un papel importante, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchas bandas lograron forjar la identidad de este estilo, particularmente muchas bandas suecas y específicamente muchas bandas de Gotemburgo. Por eso a este sonido también se le llamó el sonido de Gotemburgo. Y ahí tuvimos a bandas como Dark Tranquillity, con discos como The Gallery, por ejemplo, que ya lo reseñé, por cierto. Pueden ir a verlo en el canal si les interesa. Como In Flames, sobre todo con su disco de Jester Race. Y otra de las bandas que forjaron ese sonido fue, por supuesto, At The Gates, específicamente con Slaughter of the Soul. También debemos decir que Carcass con el Hardwork en Inglaterra hizo lo suyo, pero yo creo que, aunque no es en términos muy personales este mi disco favorito de Melodic Death Metal clásico, yo creo que puede ser, si no el más influencial, casi, o por lo menos tiene que estar en la discusión como uno de los 3 discos más importantes en la historia del género. Porque el sonido en específico, de todo el Melodic Death Metal, a decir verdad, pero específicamente el sonido del Slaughter of the Soul fue bastante influencial, no solo para el desarrollo del Melodic Death Metal posterior, sino sobre todo, por ejemplo, para el desarrollo del Melodic Metalcore. Yo siento muchísima influencia de muchas bandas 2000eras de Melodic Metalcore del Slaughter of the Soul de At The Gates, de bandas como Trivium, por ejemplo, de bandas como On Earth. Incluso en muchos sentidos, una banda como All That Remains me parece que también hereda bastante el sonido de At The Gates del Slaughter of the Soul. Ahora, no fue el primer disco de At The Gates, como les dije es el cuarto. Entonces, ¿qué hacía At The Gates antes? At The Gates, desde muy a los inicios de su carrera, en el año 92, con su disco The Red in the Sky is Ours, nos mostraba un death metal más anclado en el death metal tradicional y de corte europeo. Específicamente de corte europeo me refiero de bandas más cercanas, o sea, un sonido a bandas más cercanas como Entombed, como Dismember, Unleashed y todo ese tipo de bandas. Pero desde el mismísimo principio se les veía la intención de incorporar un poquito de melodías, progresiones, de jugar un poco con las estructuras. Al igual pasó en su segundo disco, With Fear X The Burning Darkness, o también, por supuesto, el tercero, donde ya se logra más o menos forjar la identidad del sonido de At The Gates, que fue en Terminal Spirit Disease. Pero no fue sino hasta Slaughter of the Soul que no solo la banda consolidó el sonido, sino que al final fue el disco que terminó siendo el más trascendente de su carrera. En Slaughter of the Soul nos vamos a encontrar, y como característica que influenciaría, como les digo, muchas bandas posteriores, ese
un riffeo muy machacante. Aquí tenemos verdaderamente estructuras de riffs machacantes con una base rítmica muy heredada del thrash. Vamos a encontrarnos el doble tiempo muchas veces utilizado en el thrash metal, el tupa tupa tupa, y así por ejemplo nos encontramos canciones como la que abre el disco, que es una de las canciones más influenciales de todo el género, que es Blinded by Fear, con un inicio medio industrial y con un riffeo incesante, con ese beat, como les digo, thrashero, al igual que la canción homónima Slaughter of the Soul, que va por ahí mismo y que tiene un soleo bellísimo, muy expresivo, muy típico de estas bandas, muy típico de At the Gates, muy típico de la Slaughter of the Soul. Luego tenemos canciones como Under a Serpent Sun, que es genial, es uno de mis tracks favoritos del disco, porque es capaz de ser muy dinámica, con un riffeo complejo, intrincado por muchos puntos, bastante prominencia en el uso de los toms en la batería, que hace que por momentos, digamos, se le crea una obra más a medio paso, más ritualística si se quiere, que saliéndose un poco del doble tempo muy característico del disco. Al igual, hablando de medio paso, una canción como World of Lies es una canción que va a medio tempo y transita maravillosamente a uno de los fragmentos que la termina convirtiendo en una de las canciones más frenéticas del disco, con un riffeo absolutamente incesante. Al igual que en una canción como Náusea, por ejemplo, que también es una canción absolutamente incesante en todo sentido. Luego el disco se estructura muy bien, me parece a mí, no solo con ese intro interesante en la canción Blinded by Fear, ese inicio industrialoide, también tenemos el interludio Into the Dead Sky, que es un interludio semiacústico, al igual que tenemos una canción de cierre bastante interesante para hacer una canción de cierre, que le da un buen sentido, esa razón al disco, que es The Flames of the End, que es medio épica, tiene la incorporación de teclados que no eran para nada ajenos en el Melodic Death Metal. Fue uno de los primeros géneros que empezó a incorporar esto dentro del Death Metal. At the Gates no lo hizo mucho acá, pero en ese cierre sí está presente. Y a la vez que esa canción termina siendo al final muy sórdida por la incorporación de ruidos también que hay. A veces yo entiendo que tal vez este disco, en relación a otros discos de Melodic Death Metal como los que mencioné al inicio del video, tal vez no se siente tan dinámico, tan diverso y tan colorido. A veces es muy concreto este disco. Y yo creo que esa es la razón por la cual prefiero personalmente otros discos por sobre este, de la época clásica del Melodic Death Metal. Pero eso no quita en lo más mínimo también lo que dije al principio, que precisamente por eso, por esta forma de componer el disco, esta banda fue muy influencial. Muchísimo del Melodic Death Metal, por ejemplo, en los 2000, se vio absolutamente influenciado, afectado por la existencia del Slaughter of the Soul. Tanto es así que la banda, después de la publicación de este disco, se disolvería por muchos años y regresaría unos años después, precisamente en gran medida por el estatus que ganó el Slaughter of the Soul. Porque muchas bandas de Melodic Death Metal no se desintegraron, tal vez cambiaron su sonido, como In Flames. Uno diría que Carcass se desintegró, pero es que definir a Carcass simplemente como una banda de Melodic Death Metal es hacerle violencia, porque fue una banda muy diversa. Dark Tranquillity continuó, por ejemplo. En todo caso, la banda regresó, y además regresó a hacer en discos recientes más que todo el sonido de este disco, The Slaughter of the Soul, porque es su disco de referencia. Y es por eso que a mí me parece un disco crucial, conciso. Si no lo han escuchado no van a perder mucho tiempo, de verdad que no lo van a desperdiciar, son solo 34 minutos y bueno, ¿qué les puedo decir? Uno de los mejores discos de la historia del Melodic Death Metal, uno de los más influenciales, por supuesto que tenía que ser mencionado. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Recuerden, si quieren apoyar el canal, pues siempre hay un link de PayPal para que lo hagan, si es que sí les gusta, o por lo menos si quieren también y les interesó el video, darle like, comentar, compartir, suscribirse por supuesto, y todo eso siempre se agradece. Muchas gracias, hasta luego, chao.